He visto a una niña dirigirse a las cuevas. Dentro del alpamayo la vi entrar. Era temprano en la madrugada. Una neblina hacía desaparecer hasta los picos más altos de la Cordillera Blanca. Aunque no podía verla con claridad, seguí sus huellas. Iba descalza, porque sus pies se imprimieron en la arenisca fina que cubre la tierra. Temía que fuera a perderse y escurrirse en las lomas de los bosques andinos. Volví por mis cosas de acampe y apresuré mi paso. Yo no conocía la zona y me dejé guiar por aquella niña, o tal vez fue una sombra, o una brisa fresca de montaña. Aunque estoy segura de haber visto la cola de un vestido blanco y una trenza larga en sus cabellos negros agitados por el viento. Aún eran días de frío y en esa parte de la cordillera se sentía más. Los rayos del sol cortaron lentamente la neblina en dos y pude ver mejor hacia dónde estaba yendo. Aunque en realidad no sabía hacia dónde estaba yendo. El camino era bastante difícil. Tuve que subir y bajar grandes piedras y atravesar un arroyo de aguas frías y turbulentas donde inevitablemente me mojé las botas, las medias y los pies. Mientras me sentaba a descansar en unas rocas, una risa resonó entre los apus con dirección oeste. Pude escucharla claramente. Era una risa pícara de una niña. Me abrí paso por los cientos de yaretas que se presentaron y una pendiente empinada me introdujo a una gran olla con diferentes especies de herbazal montano. Estaba pisando la cordillera negra. El viento había dejado de soplar. Creo que me estoy alejando mucho, pensé. El Ichu estaba a una distancia cercana. Podía reconocerlo fácilmente por su color. Caminé en círculos un largo rato. No estaba yendo a ningún lugar. El sol había rotado. Unas nubes se juntaron para taparlo. Sentí que algo o alguien me estaba observando y en un conjunto de rocas ígneas, posado sobre el ejemplar más alto y brillante, un cóndor no sacaba su mirada sobre mí. Entonces me moví para corroborarlo, y fue cierto, giraba su cabeza. Sabía dos cosas. Un cóndor no iba a lastimarme, mucho menos a comerme. Quedé inmóvil, esperando, hasta que desplegó sus alas, encantadoras, anchas, amplias. No estaba solo, el cóndor estaba acompañado. Al abrir sus alas la pude ver. Era la niña que se escondía fácilmente tras este enorme bulto. Rió cuando vio mi cara de asombro. Ella tomó la iniciativa y se echó a correr otra vez. El cóndor ascendió a los cielos, imponente, y lentamente voló hacia los páramos. Corrí. Lo necesitaba. El sol no estaba calentando lo suficiente. Y ese fue el trayecto más largo que hizo sin descansar. Que hice sin descansar, hasta que llegué a Nor Yauyos. Estaba agotada, tenía hambre y los pies mojados. Por suerte había entrado en calor y el sol volvió a brillar con todo su esplendor. Me saqué las botas y puse las medias a secar. Era doloroso caminar por ese suelo, aunque allí había un pastizal mucho más suave y alegre visualmente. El agua, un hermoso arroyo ancho de grandes escalinatas. Saqué mi ropa y me tiré, desnuda. Sentí frío, sí, mucho frío. Salí, me sequé con mi toalla y me vestí rápidamente. Mis medias ya estaban secas. No me acordé en ningún momento de la niña mientras nadaba en aquellas aguas color verde jade. Saqué de mi bolsa unos sándwiches y comí desesperadamente. Tomé agua del arroyo y llené la cantimplora. Estaba cayendo la tarde y tenía que acampar lo antes posible. La noche allí era salvaje. Forrada de lentejuelas, la noche se abría. Desconocía cada uno de los sonidos que se presentaron y me dejé intervenir. Me metí en mi bolsa de dormir buscando calentarme y con una sonrisa en mis labios
que descontracturó mi rostro, inmediatamente me dormí. Se ve que allí no era difícil levantarme temprano. Churretes ahora sobrevolaban a la altura de mi carpa para luego terminar en los queñueles húmedos. La luna se veía espléndida a esa hora. Hice fuego para prepararme un mate cocido y tostar el pan. Dejé que la fogata se consumiera y me recosté sobre el piso a ver desaparecer las estrellas. Cuando el fuego se extinguió por completo, vi sobre la tierra las pisadas de la niña. Sus huellas salían mágicamente de los leños consumidos. Me levanté y preparé todo para comenzar la caminata. El clima estaba cambiando. Ya caía poca helada en el altiplano. A medida que avanzaba, escuchaba pasos detrás de mí. Cuando me daba vuelta, no veía nada. Al rato, otra vez las pisadas. Cuando me daba vuelta, no veía nada. Entonces comencé a acelerar la marcha y agudizar mi oído. Los ruidos se aceleraron también. Se oían como de pisadas pequeñas. Parecía ser algo con patas cortas. Me detuve, las pisadas se detuvieron. Volví a acelerar el paso y los pasos detrás de mí se aceleraron también. Entonces me di vuelta rápidamente. Era un ave que fugazmente se escondió tras la hierba. Era muy bella a simple vista y fui a buscarla. Corrí la hierba que la tapaba. Se asustó y retrocedió unos metros. Era un paujil unicornio sin dudas. Le sonreí y seguí caminando. Las pisadas de la niña seguían impresas en la vegetación rala, entre senderos de piedras y matorrales pequeños que no llegaban a cubrir la totalidad del suelo. El paujil me acompañó todo el trayecto. Si yo paraba, él también. Si me sentaba a descansar, también él. Adelante me detuve en una cascada naciente del Misti, donde llené mi cantimplora y donde mi amigo y yo saciamos nuestra sed. Caminamos mucho más. No sé por qué él me seguiría. Lo cierto era que la tarde estaba cayendo nuevamente y los colores del atardecer se posaron en el Illimani, enriqueciendo mi vista, junto a un sinfín de pájaros autóctonos que retornaban a sus hogares. Un refugio a lo lejos se veía apto para poder descansar. Se trataba de una construcción en forma de media esfera, hecha totalmente de piedra. Tenía un arca a su entrada con un cartel inelegible que decía «El refugio del Paujil». Para cuando terminé de leer el cartel, mi amigo ya había retornado a su hogar. Ese lugar era sumamente confortable. Tomé un buen baño de aguas bien calientes, cené un buen guiso de lentejas. Luego me acomodé en un gran sitial frente a la chimenea. Como sabía que en cualquier momento caería del sueño, me levanté y me fui a mi cuarto. La cama estaba tan limpia y cómoda que claramente al otro día me costó levantarme. El calor me motivó mucho más y me tomé el camino a la ligera. Debajo de unos pequeños arbustos noté una hilera de plumas blancas que comencé a seguir y mirarlas con detenimiento. Estaba bastante entretenida hasta que llegué a un gran desierto, un ancho y largo campo cordillerano bañado de sol. Cruzarlo fue fácil. No era agradable estar topándome con piedras constantemente. Nada se cruzó por mi vista. Nadie, tal vez. La actividad estaba en el cielo ese día y en los que vinieron. Vi caer el sol y cómo las noches se lo llevaban. Así también crepúsculos nacientes y ponientes, vertidos de silencios y asonancias. La altura había vuelto, el relieve de los suelos ya se notaba. Un bosque de piedras brillaba por detrás de un desolado árbol sin hojas. De su tronco ancho sobresalía una tela blanca que flameaba y se enganchaba a su vez en una ñagua achaparrada. Era la niña que me esperaba. Mostró hacia el otro lado del tronco sus ojos risueños. Esta vez no corrió, sino que caminó delante,
a unos cuantos kilómetros de distancia. Pero no siempre la veía. Muchas veces se escondía. A lo lejos el cielo se veía encapotado. Una pared oscura en el firmamento parecía haberse levantado. Un embravecido y salvaje viento avanzaba rompiendo ramas y arbustos a lo loco, inclinando hacia ambos lados las copas de los árboles presentes. Había una sola cueva donde me podía refugiar. Tenía que desviarme hasta San Pedro de Colalao. Corrí en vano, la lluvia me había alcanzado igual. Para avanzar arrastré mi cuerpo, embarré mis botas y perdí el equilibrio. Me sujeté de las raíces desprendidas de los árboles y abrazaba sus troncos para encontrar estabilidad. Me balanceé con todas mis fuerzas de unas lianas para entrar a la cueva. Estaba empapada. Encendí una fogata con todo lo que encontré en el gran socavón. Me cambié y me dispuse a ver arder el exceso de maloja y hueserío de bichos pulverizándose por el aire. Aproveché la pira para prepararme un té y secar mi ropa. Los días pasaron llovidos y en un momento me preocupé por la niña. No aparecía por los valles. Para cuando todo pasó, el sol volvió alto y seductor. Cargué mi cantimplora en el madrejón más cercano y volví roca por roca, vertiente por vertiente. Un reflejo absoluto bautizó mi rostro con su blancor. El nevado, ojos del salado, entre nieves y fumarolas, el gigante dormido se mostró. No me alcanzaban las medidas para mirar. Tampoco así cuando a mi paso se cruzó el Piscis, por delante o por detrás. Y mientras un remolino pequeño se formó llevando la tierra de un lugar a otro, el sonido de un violín se escuchó tocando sus pesadas notas. Y después de un largo silencio, ya con el remolino extinguido, el tan temido silbido en la montaña surgió, haciendo eco atrozmente sobre las paredes rocallosas. Apresuré mi paso. Diría que ya estaba corriendo, y por nada, nada en el mundo, miré hacia atrás. Los senderos se volvieron sinuosos, anchos, angostos. Crucé en diagonal un extenso lote poblado de vacas, chivitos y ovejas, y en un imaginario acto recurrí a la trashumancia, llevando el ganado desde los valles hasta la montaña, donde todo el año permanece fresca la hierba. Comencé a sentir un olor rancio en el aire. Tal vez se trataba de arbustos, tal vez de algún animal muerto. El olor se intensificaba más y a lo lejos un humo amarillo teñía la zona de balcones naturales. Un cartel empotrado en una gran piedra decía Las Olletas. El suelo se volvió inestable. Su color había cambiado considerablemente. El anochecer me estaba obligando a acampar hasta que algo me detuvo las piernas. Una soga como valla formaba un dibujo sobre las piedras. A la vera del domullo estaba parada. Sus laderas, bellamente agobiantes, acogían gran cantidad de solfataras y géiseres. Con un calor atípico en el aire armé mi carpa. Y como si de fuentes danzantes se tratara, con el sonido de ese baile, entre medio de montañas, me dormí. Al día siguiente tomé mis cosas y me dirigí a un arroyo cercano. Anduve por la estepa arbustiva del monte en medio de una neblina que a poco fue desapareciendo. Una pareja de águilas que daba vuelta por los aires me observaba sigilosamente. En la intersección de un río turbio y otro de aguas cristalinas me senté a lavar mis manos y mi cara. Estaba por agarrar mi cantimplora cuando escuché un chapoteo constante. Nada hacia el lado del río que da cuenta de los materiales que arrastra. Todo hacia el lado del río que se deja entrever. Allí estaba la niña jugando con el agua. Ella me miró y comenzó a acercarse. Sorprendida, dio unos pasos hacia atrás. No sabía bien qué hacer. Se acercó un poco más y me sonrió mostrándome sus hermosos dientes. Algo se detuvo en mí
y pronto a acelerarse. Quiso que la siguiera como siempre, y como había aprendido a hacerlo, eso hice. Las nubes estaban bajas. El paisaje se tornó verde, de lenga, de cipreses, de arrayanes, de alerces y sobre todo de pehuenes milenarios, que de ellos recogí gran cantidad de piñones para el almuerzo. En el rincón de las papas me di mi último baño natural. Mi niña se bañó conmigo y nos pusimos a jugar. En el cajón del atreuco pasamos nuestra última noche. Yo tenía frutas para cenar. Mientras cruzábamos la frontera, ella tomó otra vez la delantera. Se mantuvo a poca distancia. Miré sus pies y ya no estaba dejando huellas en la tierra. Las chimeneas de las cabañas quemaban los primeros leños del día. La araucanía se abría como flor a nuestra vista, como también un solemne follaje. Las flores de úlex bordaron nuestro paso y sin que nadie se diera cuenta, corté algunas para después. Yo vivía en Padre de las Casas. Tenía un limonero en medio de un gran parque. Mi niña llegó antes y me esperó con la puerta de la tranquera abierta. Cuando llegué a ella, me arrodillé para mirarla. Ella me sonrió, la abracé y le di el ramo de flores robadas. Mi niña se fue, descalza como andaba, corriendo hacia el columpio que tenía en el fondo de mi casa. La observé hasta que su imagen desapareció por completo y con un gran alivio caminé hasta la tranquera para cerrarla.